Bienvenido al lado oscuro de Otoch. La siguiente historia fue escrita por un servidor. He trabajado en el taxi durante un par de años, aunque llevo cerca de 2 semanas que no me he podido subir al carro. Me pasaron 2 experiencias bastante fuertes. Creo que es lo peor que me ha pasado en la vida. De hecho, no puedo ni comer. Cada que cierro los ojos, veo esas imágenes. Me llegan a la mente. No puedo dormir. Debido a esto he perdido bastante peso. No tengo a quién acudir. Solo tengo un hermano. Pero él ya tiene su familia. Y debido a esto, no me gustaría molestarlo con lo que les voy a platicar. No quiero perturbarlo, que nada de su vida entre en conflicto, solo por ayudarme. Casi toda mi vida trabajé en el ramo de la construcción. Sin embargo, por problemas con alguno de los jefes, tuve que despedirme de ese trabajo. Llevaba ya mucho tiempo en el último. Sin embargo, a ellos no les importó. Claro, ¿a quién le iba a importar la vida de un simple trabajador? Esa gente no nos ve como seres humanos, sino como algo de lo que pueden sacar provecho. Al diablo. Sabía que cualquier cosa que les dijera no les iba a importar. Así que tomé lo que me dieron de dinero y me largué de ahí. Me tomé un par de días extra para descansar. Y justo cuando estaba en el parque, mientras pensaba qué hacer, me topé con un anuncio donde un señor estaba buscando un conductor de taxi. No tenía nada que perder. A pesar de que nunca me dediqué a eso, decidí pedir informes. Me acerqué y copié el número. Unas 2 o 3 horas más tarde decidí marcar. El dueño del carro me citó en su casa. Dijo que si podía en ese momento o al día siguiente, como se me hiciera más fácil. Al día siguiente en la mañana llegué temprano a la hora acordada. Hablé con él, me dijo cuánto era lo que se tenía que pagar de cuota. Que podía trabajar las horas que yo quisiera, los días que yo quisiera, siempre y cuando le cumpliera con su dinero. Me pidió un par de papeles solamente, para confirmar quién era yo y dónde vivía, por si algún problema llegaba a ocurrir. Todo caería sobre mí. Sería mi responsabilidad ese carro y a quienes yo transportara. A él solo le importaría su dinero. Estuve de acuerdo. Le dije que no habría ningún problema. Y para no alargar más los detalles, esa misma tarde ya estaba trabajando. Todo estaba ocurriendo con normalidad según yo. Ningún problema. Un par de viejos, un par de muchachos. Todo normal. Terminé como a eso de las 11 de la noche. No me importaba llegar a casa tarde. Al fin y al cabo no había nadie quien me esperara. Así transcurrió el tiempo. Sinceramente, tardé muy poco tiempo en acostumbrarme. Era buen dinero el que ganaba, debido a que me la pasaba casi todo el día y parte de la noche en el carro. Al viejo nunca le faltaba su dinero y yo me quedaba con muy buen sobrante. Pero siendo sincero, creo que más bien las sobras eran para él. Pues si yo le entregaba una cuota de 800 pesos diarios, salía yo a veces hasta con el triple. Pero lo repito, era por estar tanto tiempo en el carro. Pasó mucho tiempo y le empecé a tomar gusto al trabajo. Conocí un par de gentes, a algunos otros conductores. Me contaban experiencias que habían tenido con algunos clientes, con algunos pasajeros. Experiencias buenas y malas. Propinas que les daban o golpizas que les llegaron a dar. Uno no sabe nunca a quién sube a su carro. Simplemente me decían que me cuidara. Y quienes más lo hacían, me parecían algo hipócritas, pues un par de ellos estaban metidos en cosas chuecas. Incluso vendían droga. Al año de estar trabajando en eso, pude juntar un buen dinero. Así conseguí una casa, un mejor lugar donde vivir. Era una colonia que estaba bastante cerca del centro. Por lo tanto, la renta no era muy barata.
pero aún así podía darme ese lujo. Bueno, entre comillas lujo. Al fin y al cabo era una casa que rentaba. Llegué a conocer a algunos vecinos, debido a mi trabajo, pues varios de ellos me pedían servicios, desde muy temprano hasta ya muy entrada la noche. Sabían que conmigo no había problema, pues a falta de compromiso familiar, tenía el tiempo libre que quisiera. Había una casa muy cerca de donde yo estaba, en la cual vivían un grupo de chicas. Si no mal recuerdo, eran 4. Ellas seguido me pedían servicios. Algunas estudiaban y algunas trabajaban. Llegué a conocerlas, pero sobre todo a una, llamada Jimena. En lo personal era la chica que más me agradaba. No tanto físicamente, sino por su manera de pensar, de ver las cosas. A pesar de que era muy joven, era una muchacha muy centrada. Bastante centrada en la escuela y en su trabajo. La verdad, a todos les daba el servicio con mucho gusto. Pero cuando me tocaba a ella, no lo veía como trabajo. Lo veía como si un amigo me estuviera pidiendo un favor. Lo hacía con bastante cariño. Incluso la mayoría de las veces, ya cuando la conocía más, no le cobraba. Solo la llevaba y me despedía de ella. Las pláticas que teníamos eran muy amenas. Me hacía bastante ligero los viajes. Fue una maldita desgracia lo que le pasó. De solo acordarme, me hierve la sangre. Siento que no puedo aguantar. Llevaba casi un año viviendo ahí. Vivía feliz, tranquilo. Incluso estaba teniendo más contacto con mi hermano. Algunas veces me encargaba a mis sobrinos. Los llegaba a pasear a donde ellos quisieran. Mi vida se estaba componiendo por primera vez. Por primera vez era feliz. Y no me malentiendan. No es que algo malo nos haya pasado. No siempre son así las cosas. Simplemente nos distanciamos. Él hizo su vida y yo la mía. No podíamos concordar en ningún punto. Hasta ese momento. Y creo que así debieron ser las cosas. Y por eso estaba contento. Por eso estaba bien. Recuerdo esa ocasión. La primera vez que vi esa noticia. Fue una nota roja. En el periódico. Decía que ya había varias personas desaparecidas. Ni sus familias ni sus amigos sabían de ellos. Hombres y mujeres. No importaba la edad. Había gente incluso de 60 o 70 años que estaba desaparecida. Chicas desde los 15 hasta los 20 años. Me pareció algo crítico. Sin embargo, solo lo vi como una noticia más. Según yo, no tenía de qué preocuparme. Hasta esa maldita tarde, que todo cambió. De pronto, de estar trabajando, como eso de las 3 o 4, comencé a sentirme mal. Así que decidí regresar a la casa para descansar un rato. Al llegar, una amiga de Jimena se acercó a mí. Me dijo que si sabía algo de ella, que desde el día anterior no había regresado a la casa. Quería saber si yo le había hecho algún servicio, si recordaba en dónde la había dejado. Pero yo no la había visto. Le dije que no se preocupara, que tal vez se había quedado en casa de algún familiar o de alguna amiga o amigo. Pero me dijeron que no, que ella no era así, que si lo hubiera hecho, les hubiera avisado. Incluso le hubiera pedido a alguna de ellas que la acompañara. Pero no, nadie sabía nada. La verdad, en ese momento a mí no me pareció algo tan preocupante. Al fin y al cabo era una joven de 20 años. Podía estar en cualquier lado. Yo suponía que estaba con algún familiar. No quise pensar mal. Le dije que no se preocupara, que regresara a su casa y que siguiera intentando contactarla. Yo me metí a la casa a descansar. Me senté un momento en la sala y prendí la televisión. La primera nota que vi se trataba de lo mismo que había leído en el periódico. Un par de muchachos que habían desaparecido. No se sabía nada de ellos. Llevaban más de 2 semanas buscándolos, pero no tenían ninguna pista.
Al ver la nota, no voy a mentirlo, me vino a la mente la cara de Jimena. Enseguida pensé mal. Apagué la televisión y me acosté. Intentaba dormir, pero no podía. No me podía quitar la imagen de ella. Salí a buscar a las muchachas y le dije a alguna que se subiera conmigo, que me dijeran qué lugares frecuentaba. Tal vez conocía algún lugar al que yo nunca la había llevado. Eso hicimos. Estuvimos por varias partes de la ciudad, pero no obtuvimos nada. Estuvo comunicándose a la casa con sus otras amigas, pero nada. No sabía nada de ella. Cada que salía a la calle y trabajaba, me iba fijando por todas las cuadras. Tal vez lograría verla. Pasaron casi cerca de 3 semanas y no se sabía nada de ella. Yo, a pesar de que la estimaba mucho, no podía hacer nada más. Su familia incluso inició una alerta Amber. Se comunicaron con la policía, avisaron sobre el caso para que les ayudaran. Decidí comenzar a trabajar de noche, pues de día la verdad no me podía concentrar. Me sentía bastante cansado. Las noches se me hacían largas y no podía pegar ojo. No quería pensar mal, pero era una posibilidad de que si había sido secuestrada, la hubieran metido a trabajar en algún prostíbulo, en algún bar. Por eso la ocurrencia también de trabajar en la noche. Creí que visitando alguno de esos lugares tendría suerte y la vería. Pero nada. Una de las mañanas en la que iba llegando a la casa, noté que había mucha gente fuera de donde ellas vivían. Yo iba bastante cansado, pero aún así me acerqué. Quería saber qué era lo que pasaba. Tal vez ya tendrían buenas noticias sobre Jimena. Al llegar con las chicas, vi que había un par de señores con ellas. Era un hombre y una mujer de unos 50 a 60 años. Eran los padres de Jimena, llorando. Les acababan de avisar que la habían encontrado. Encontraron su cuerpo. Sentí un hueco en el estómago. Sentí horrible. No lo podía creer. Era una muchacha. Alguien tan joven, ¿cómo podría pasarle algo así? Intenté consolarlos. Les hablé que yo era amigo de ella. O bueno, al menos así me consideraba. Les di mis condolencias a ellas y a sus padres. No podía hacer nada más. Regresé a mi casa y estuve todo el día pensando en ella. No debió pasarle nada. Pensé que tal vez, si yo la hubiera llevado, si yo hubiera sabido algo, no le habría ocurrido eso. De alguna u otra manera me culpaba. Pasaron los días. La muchacha fue enterrada. Y yo seguí con mi vida. Seguía trabajando. Las chicas, tiempo después, se mudaron de ahí. No las volví a ver. Seguía con mi turno de noche y mientras trabajaba, en una ocasión, yendo por el centro de la ciudad, en la zona de bares, me hicieron la señal para que me parara. Era un hombre alto y fornido. Me detuve y me pidió un servicio. Me pidió llevarlo a las orillas de la ciudad, a una casa. Supuestamente recogería unas cosas y de ahí iríamos a otro lugar. La verdad, yo ya no quería. Le dije que solamente le daba el servicio a su casa, pero que de ahí yo ya no me movería. Él insistía y yo no quería. Me ofreció el doble, el triple de dinero. Así que acepté. Quise sacarle plática durante el viaje, pero el tipo no se prestaba para nada. Solamente contestaba un sí o un no. Bastante seco.
Me comenzó a preguntar si sabía de las cosas que estaban pasando en la ciudad, de las desapariciones de las personas. Sentí que era un tema bastante turbio, así que no quería profundizar en él. Solamente le contestaba que sí y que no. Me pareció muy extraño que sacara ese tema, pero a él lo notaba bastante cómodo. Al llegar a la casa me pidió que abriera la cajuela. Solamente sacaría sus maletas y un par de bolsas. Y de ahí me pidió llevarlo más a la orilla de la ciudad, sobre la carretera. Yo comencé a ponerme bastante nervioso mientras íbamos llegando al sitio. Se veía cada vez más desolado. Ya ni siquiera se veían casas. Era solamente la carretera entre el cerro. Le dije que no podía salir de la ciudad, que solamente avanzaría un par de kilómetros más y regresaría, que ya no me importaba el pago. El tipo estaba bastante raro. Me seguía hablando de los chicos desaparecidos. No sé por qué. Nos acercamos a una zona de descanso y me dijo que podía parar ahí. Necesitaba bajarse a hacer sus necesidades, que después de eso solamente avanzaríamos 1 kilómetro. Ahí encontraría una casa, que es a donde él iba supuestamente. Lo dejaría y podría regresarme. El tipo se bajó, puso sus manos en la puerta y se me quedó viendo. Le dije que no tardara mucho, que si por favor se daba prisa. Solamente me sonrió. Y en un parpadeo, el tipo salió corriendo y se metió entre las hierbas. Me pareció bastante raro, de hecho me asusté. Salí del carro a ver qué era lo que pasaba. Me acerqué a las hierbas por donde se fue y solamente escuchaba cómo iba corriendo, cómo se alejaban los pasos. Me quedé algo asustado. No sabía qué hacer. Sabía que no regresaría. Así que decidí abrir la cajuela y sacar sus cosas, lo más rápido posible. Me daba miedo pensar que volvería y traería un arma, o que vendría con alguien más para hacerme algo. Me apresuré a sacar sus cosas. Pero al momento de estarlo haciendo pensé, ¿qué carajos? Pues si el tipo se fue, por lo menos puedo cobrarme con sus cosas. Mientras tenía la cajuela abierta, abrí una de las maletas para encontrarme con un cuerpo completamente desnudo. Era un joven de unos 15 o 16 años. Enseguida me paralicé. No sabía qué hacer. Comencé a desesperarme. Afortunadamente tenía señal. Le marqué a la policía. Llegaron cerca de 40 minutos después. Comenzaron a revisar todo el carro, creyendo que yo era el responsable de todo eso. Me pidieron una descripción del sujeto y se las di. Les dije por dónde se fue, pero no hicieron mucho esfuerzo por entrar. Hicieron las investigaciones correspondientes. Me quedé sin el carro un tiempo, mientras ellos hacían lo que tenían que hacer y se ponían a armar un caso. Al contarle esto a mis compañeros de trabajo, creyeron que yo ya no sería el mismo. Creyeron que ya no iría a trabajar, que entregaría el carro y me retiraría de ese ambiente. Pero no. Después de esto que me ha pasado y de estar estas 2 semanas sin trabajar, he decidido hacer algo. Sé quién es, sé cómo es perfectamente. No puedo olvidarme de su cara ni su voz, profunda, seca. Seguiré trabajando de noche hasta encontrarlo. Estoy casi seguro, y puedo apostar a que él fue el maldito que mató a Jimena. Había torturado a mi amiga todo el tiempo que estuvo desaparecida, hasta quitarle la vida. Sí. Si me estás escuchando,
y te encuentro, vas a sufrir el infierno en vida. Amigos, espero les haya gustado esta historia. No olviden suscribirse, dar like y ayudarnos a compartir. Cuídate mucho, porque tal vez algo ya está detrás de ti. Esto es El lado oscuro de Otoch.